los certificados se encuentran antes, se les comunicará a través de un correo electrónico. Recuerden que después de haber efectuado el pago, para que puedan obtener su certificado, tienen que esperar 24 horas. Las preguntas se realizarán culminando la exposición de la conferencia. En el desarrollo del ciclo de conferencias de la Academia de la Magistratura, le damos la bienvenida a la conferencia Ley 3, 31.960, modificaciones al proceso inmediato. El día de hoy nos acompaña el conferencista, quien es abogado de la Universidad Nacional de Trujillo. Es maestro por la Universidad Nacional de Trujillo, tiene un doctorado por la Universidad Nacional de Trujillo también, tiene una gran y amplia experiencia como docente en pregrado, posgrado y en la Academia de la Magistratura. Cuenta con investigaciones y publicaciones en su especialidad. En la actualidad se desempeña como fiscal adjunto superior de la primera sala de la primera Fiscalía Superior Penal Nacional, especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima Centro. Queda con nosotros en el uso de la palabra el doctor Roger Renato Vargas Isla. Adelante, doctor. Gracias, estimada Gloria. Buenas tardes con todos los docentes que se encuentran conectados para conversar el día de hoy, intercambiar algunas ideas sobre el proceso inmediato y esta última reformulación normativa que se realizó en su contexto el 18 de diciembre del año próximo pasado. Importante reforma que nos permite Recording in progress. modificar algunas cosas, reafirmar otras en torno al proceso inmediato como un proceso especial de nuestro Código Procesal Penal. Gracias, nuevamente, estimada Gloria, de la Academia de la Magistratura de Cajamarca por la cordial invitación. Bien, no sé si me permiten compartir algunos PPTs para dar inicio ya a nuestra conferencia. Me confirman, por favor, si es que ¿se ven las diapositivas? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Bien, entonces, miren, básicamente he estructurado la conferencia de hoy día en tres partes. Primero es ubicarnos primigeniamente o históricamente sobre la evolución que ha tenido el proceso inmediato desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 2004, decreto legislativo 957, 1 de julio de 2006 en Huaura, luego el 1 de abril de 2007 en La Libertad, y así de manera sucesiva, porque a través del tiempo ha venido sufriendo varias modificaciones, que es importante para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Luego, en una segunda parte, vamos a analizar ya cuáles son los supuestos de procedencia del proceso inmediato, la problemática que cada uno de estos presupuestos tiene, incluido, por cierto, la modificatoria que ha introducido la Ley 31.960 del 18 de diciembre de 2023 y los aciertos y, digamos, problemática que puede también haber generado dicha modificatoria que por cierto la tiene. Para finalmente terminar con el análisis de un caso práctico para poder darnos cuenta realmente de lo peligroso que puede ser un proceso inmediato si es que no es utilizado de manera racional. Bien, entonces básicamente esa es la estructura de la conferencia del día de hoy. Entonces, como ustedes sabrán, el 1 de julio de 2006 ingresa en vigencia el Código Procesal Penal en Huaura y la estructura que teníamos en ese entonces del proceso inmediato es la que tienen a la vista, ¿no? Para empezar, era algo discrecional, algo facultativo por parte del fiscal, que él pueda, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, ir en proceso inmediato. Pero ¿cuál era la estructura? El momento procesal para que el fiscal pueda incoar un proceso inmediato era luego de culminar las diligencias preliminares o hasta 30 días de haber sido formalizada la investigación preparatoria. En ese plazo, el fiscal podía ir en proceso inmediato en caso de fragancia delictiva, en casos de confesión sincera y evidencia delictiva. Presentaba su requerimiento al juez de la investigación preparatoria. Tenemos que ubicarnos en los años 2006, 2007, 2008 hacia adelante, en que estaba en vigencia este formato del proceso inmediato, y el juez lo que hacía era correr traslado, el requerimiento del proceso inmediato, por 3 días a los demás sujetos procesales. Vencido ese plazo de los 3 días, el juez emitía una resolución autoritativa, es decir, el juez autorizaba
al representante del Ministerio Público poder ir en proceso inmediato. A partir de dicha resolución autoritativa, el fiscal emitía su o podía emitir su requerimiento acusatorio, que por cierto no tenía un plazo regulado en ese entonces. Una vez que el fiscal emitía su requerimiento acusatorio, el juez de la investigación preparatoria remitía la acusación al juez de juicio, ya sea unipersonal o colegiado, para que de manera acumulativa emita su auto de enjuiciamiento y su auto de citación a juicio, con lo cual se daba inicio al juicio oral. Bien, digamos que esta era la forma como venía operando el proceso inmediato hasta antes de que sea modificado a través del decreto legislativo 1194, que fue publicado el 30 de agosto del año 2015, pero entró en vacatio legis 90 días y recién entró, digamos, vigencia el 30 de noviembre de 2015, ¿no? Pero hasta esa fecha, hasta el 30 de noviembre de 2015, como se ha venido trabajando es con este formato del proceso inmediato. Como ustedes lo ven ahí, algo facultativo, no tenía un proceso o un procedimiento especial para tratar los casos de fragancia delictiva, como ustedes lo ven, los tres supuestos lo trataba de manera general en base a este esquema, fragancia, confesión y evidencia delictiva, también los temas de omisión y de conducción, no distinguía el tema de algún procedimiento especial para alguno de esos supuestos, ¿ok? En ese trayecto, entre el 1 de julio de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2015, se emitió también un acuerdo plenario porque en la práctica judicial a nivel nacional se había establecido en ese entonces algunas confusiones entre la acusación directa y el proceso inmediato. Recuerden pues que el nuevo código recién estaba durante sus primeros años, 3 o 4 años de vigencia, y había confusión respecto a estas instituciones. Entonces, este acuerdo plenario 6-2006 lo que hace es establecer una distinción entre lo que es una acusación directa y es un proceso inmediato, que es importantísimo también, digamos, en atención a la forma como el Estado ha establecido una respuesta procesal para determinadas circunstancias, ¿no? Vamos hablando ya de las velocidades con las que responde un proceso penal, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Bien, en el caso de la acusación directa, es un mecanismo de simplificación procesal. Para empezar, no está previsto como un proceso especial, como lo puede ser el proceso de seguridad, el proceso por faltas, el proceso de determinación anticipada, el inmediato, la colaboración eficaz, el contrato funcionarios, las querellas, etc. No es un proceso especial, es un mecanismo de simplificación procesal, ¿ok? Que pertenece al proceso común. Por el contrario, el proceso inmediato sí es un proceso especial que así está regulado en el Código Procesal Penal. Respecto a las etapas procesales que elimina, la acusación directa solamente elimina lo que es la investigación preparatoria. Permite saltar, o también se llama acusación por salto, como lo llaman en Chile, permite ir de las diligencias preliminares, conforme lo prescribe el artículo 336, inciso 4 del Código Procesal Penal, si de los resultados de las diligencias preliminares el fiscal considera que ya tiene armado su caso, que los elementos de convicción son suficientes, entonces puede emitir su acusación directa. Y nos permite saltarnos la etapa de la investigación preparatoria y llegamos directamente a la etapa intermedia. Bien, entonces vamos notando ya que la acusación directa nos permite saltarnos una etapa, que es la etapa de la investigación preparatoria, frente al proceso inmediato, que el proceso inmediato, conforme lo vamos a ver, vamos de las diligencias preliminares de frente ya prácticamente a un juicio oral. Es decir, nos permite saltarnos la investigación preparatoria e incluso la propia etapa intermedia, porque va a ser el juez de juicio, ya no es la etapa intermedia, sino el de juicio, el que va a emitir acumulativamente el auto de enjuiciamiento y el auto de situación al juicio. Respecto al punto de partida, cual se solicita la acusación directa es durante las diligencias preliminares, el proceso de inmediato también puede ser durante la diligencia preliminar o 30 días antes de, hasta 30 días después de haberse formalizado la investigación preparatoria. El fiscal, para acusar directamente, no necesita ninguna autorización judicial. Forma parte de su facultad constitucional como órgano persecutor del delito. En cambio, el proceso inmediato sí requiere, pues, de una autorización en base al primer formato, en base al formato originario del proceso inmediato, ¿ok? Bien.
Digamos que hasta ahí era todo lo que se había desarrollado en base al proceso inmediato hasta antes de la entrada en vigencia del decreto legislativo 1194, que si bien es cierto, se publicó el 30 de agosto de 2015, pero tuvo una vacatio legis de 90 días y recién entró en vigencia el 30 de noviembre de 2015. Bien, ¿a qué se debió el cambio? ¿Por qué, qué quiso el legislador al momento de realizar o introducir dicha reforma? Bueno, lo que sucede es que la mayoría de nosotros nos hemos quedado con las ideas de que el nuevo modelo procesal penal obedece o está construido en base a los principios de contradicción, de inmediación, de acusación, publicidad, oralidad, y pensamos que ahí se terminó el asunto, ¿no? Pero realmente no es así. El nuevo cambio paradigmático de este nuevo modelo procesal penal, digamos, tiene varias estructuras que de alguna manera lo sostienen al modelo. Y una de ellas justamente es la justicia penal negociada, otro es el tema de los mecanismos de simplificación procesal, los procesos especiales, también son columnas vertebrales de este modelo procesal. Entonces, eso es lo que no está funcionando. Justamente el proceso inmediato fue diseñado para que a partir de ciertas circunstancias procesales que habiliten evidencia delictiva, permitan a los representantes del Ministerio Público poder ir en, digamos, en el proceso inmediato y poder acelerar las cosas, ¿no? Porque esa finalmente es lo que busca el proceso inmediato. Entonces, ¿cuál era la realidad jurisdiccional hasta antes de 30 de agosto de 2015? El proceso inmediato no venía siendo utilizado en su real dimensión, había demasiada sobrecarga, los casos, digamos, que tenían evidencia delictiva, como supuesto de fragancia, confesión, elementos de convicción evidentes, OAF, delitos de OAF, colusión y estabilidad, que eran delitos, por así decirlo, que deberían haberse procesado de manera pronta, célere y rápida, se convertían en un cuello de botella para el Poder Judicial. Es decir, carga que debió haberse atendido de manera eficiente y rápida, seguía ahí generando un cuello de botella. Entonces, lo que se buscaba era acelerar la respuesta estatal. Y uno de esos mecanismos para acelerar ello era a través del proceso inmediato. Por lo tanto, podemos concluir que, si bien es cierto, el nuevo Código Procesal Penal nos brindaba de nuevos instrumentos, sobre todo al personal fiscal, lo cierto es que no se había dado ese cambio de cultura, que por cierto ya me voy a adelantar, es un cambio de cultura que hasta el día de hoy les está costando a los representantes del Ministerio Público. Trabajar un caso en fragancia delictiva de pronto les puede llevar de 4 a 5 días de trabajo continuo, porque no solamente es desde el momento de la detención del ciudadano, son 48 horas de actos de investigación urgentes, inaplazables, para que el fiscal arme su caso. Luego tiene que preparar su escrito de requerimiento de proceso inmediato, tiene que preparar su prisión preventiva, tiene que ingresarla antes de las 48 horas al juzgado. El juzgado luego va a citar una audiencia de prisión preventiva. El fiscal tiene que ir a la audiencia de prisión preventiva, tiene que prepararse para su audiencia de prisión preventiva. Se hace la prisión preventiva, perdón, se hace el proceso inmediato, se aprueba el proceso inmediato, el juez le va a dar 24 horas al fiscal para que acuse, el fiscal siga apurado, o sea, fíjense cuántos días tiene ya, 2 días de actos de investigación, 2 días para la prisión, luego se hace, o bueno, para la audiencia de proceso inmediato y la prisión, se hace la audiencia de proceso inmediato, tiene 24 horas para acusar, ya son 5 días, acusa, una vez que manda la acusación, el juez de la investigación preparatoria en el día remite la acusación y el juzgado penal unipersonal colegiado tiene 72 horas para realizar el juicio oral. Entonces el fiscal va entrando en, digamos, en una actividad
bastante continua y trabajosa en un solo caso, en un solo caso. O sea, si hay trabajo efectivo en esos primeros días. Pero ¿qué cambia o qué gana por el control fiscal? Gana que muchas veces tu caso lo puede resolver solamente en la audiencia de proceso inmediato a través de la aplicación de una terminación anticipada, que es lo que generalmente pasa. O puede ser que lo termine culminando en un juicio oral a través de una conclusión anticipada o en un juicio oral inmediato, que lo va a hacer en 3 o 4 días, del producto del proceso inmediato. Pero lo que se gana es que va a acabar un caso en días, cuando no en horas. Un caso corre en cárcel, ¿no? Frente, tiene esa posibilidad frente al otro extremo en el cual el fiscal se va a quedar, si es que no hace ese recorrido, si es que no opta por el proceso inmediato, se va a quedar como en cárcel. O sea, a lo mucho lo que el fiscal va a hacer es formalizar, lo que hace la mayoría, pedir su prisión preventiva, porque quiere tomarse su tiempo, no quiere estar apurado, no quiere correr, pero a la larga, sin darse cuenta, lo que va a suceder es que se va a acumular con investigaciones con reos en casa, ¿no? Y después pasa lo que viene ocurriendo en la realidad, se olvidaron de los plazos de la prisión, no pidieron la prolongación, piden la prolongación a última hora, no se hicieron los actos de investigación, ahora está la situación del control de oficio, entonces digamos que cada vez hay más cuestiones que les pueden generar más problemas a los fiscales si es que no realizan una investigación eficiente. Entonces, esa es la lógica realmente del proceso inmediato, que el fiscal termine sus casos con reencárcel, con prisiones preventivas, de la manera más pronta. Pero eso implica un cambio de cultura. O sea, de nada sirve que el legislador nos haya dado instrumentos si los instrumentos no los vamos a aplicar, ¿no? Y las estadísticas están así. A partir de la aplicación del proceso inmediato, ahora en los penales hay mayor cantidad de internos sentenciados que internos con medidas provisionales, que prisiones preventivas, cuando antes era al revés. Antes la mayor cantidad de internos eran presos preventivos más que los presos condenados, ¿no? Y eso hablaba mal en nuestro sistema. O sea, no puede ser posible que la mayor cantidad de internos del Perú estén por prisión preventiva, largas, y el Estado no pueda dar respuesta a ello. Entonces, acá hay unas estadísticas que sacó el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el cual pues reconoce que 9 años de vigencia del nuevo modelo con el proceso inmediato primigenio, el que acabamos de ver en su momento, y en 9 años solamente se habían aplicado 338 casos del proceso inmediato, nada más, ¿no? Cuando la lógica, obviamente, de este modelo, de este proceso especial era que se ha aplicado, digamos, eh, en mayor cantidad, por supuesto, porque para eso fue configurado, para eso fue construido. Entonces, esta práctica o aplicación tan pobre del proceso inmediato llevó a que el legislador reformule normativamente el proceso inmediato y, sobre todo, a los casos de fragancia delictiva les asigne un procedimiento especial, ¿no? Y eso es con el decreto legislativo 1194 del 30 de agosto del año 2015. Entonces, ya cuando entre en vigencia, ya estamos hablando del, del, del proceso inmediato reformado, es decir, el, el 30 de noviembre de 2015, porque ahí ya termina la vacatio legis y realmente entra en vigencia. Esto es lo que tenemos actualmente, ¿no? Con el decreto legislativo 1194. Un proceso especial que contiene un procedimiento distinto para casos de fragancia delictiva, ¿no? Está previsto en los artículos 46, 446, 447 y 448. No obstante, fíjense, realizando una mirada panorámica de este proceso especial,
rápidamente nos podamos dar cuenta de que resulta sumamente complicado de que un proceso penal pueda regular las diversas situaciones procesales que se pueden dar dentro del proceso en tan solo 3 artículos, ¿no? Imagínense ustedes cuántos artículos tiene el proceso penal común, desde el título preliminar hasta el 4, hasta el 405, hasta el 403 o 2, hasta el 402. Miren cuántos artículos ha utilizado el proceso penal común para regularse como tal. Más de 400 artículos. Y de pronto el legislador nos da un instrumento procesal que se regula en 3 artículos, que es un proceso penal como cualquier otro, pero especial, ¿no? Entonces quedaron fuera de ello, por ejemplo, el tema de los sujetos procesales. ¿En qué momento se van a constituir? La norma no dice nada de eso. Quedaron, por ejemplo, el tema de los medios técnicos de defensa, las impugnaciones. No se habían legislado medios impugnatorios específicos para el proceso inmediato. Hubieron un montón de cuestiones de carácter procesal que quedaron fuera de la norma y que se tuvo la Corte Suprema que ver obligada a emitir un acuerdo penal de 2016, en donde de alguna manera ha servido como doctrina jurisprudencial para ir ponderando y racionalizando la aplicación del proceso inmediato, porque realmente era necesario. Bien, entonces sobre esa lógica empezamos a hablar de un primer mito ya. Juzgado de fragancia. A ver, el decreto legislativo 1194 ya comenzó a entrar en vigencia el 30 de noviembre de 2015, después de su vacante. Entonces, a nivel nacional, hubo toda una desorganización por aplicar el tema del proceso inmediato. La verdad es que el proceso inmediato, considero yo, fue una valla muy alta para el juez, fue una prueba de fuego para muchos juzgadores, al tener en sus manos un instrumento, digamos, tan célebre, tan peligroso, pero que ellos tenían que ir también a su vez modulando. Entonces, varias cortes que hicieron, por ejemplo, distribuyeron sus juzgados mitad y mitad. Juzgados que ven, decían, procesos comunes, y la otra mitad, juzgados que ven juzgados de fragancia. Cuando la ley, cuando la ley no había hecho ninguna distinción. Lo que la ley regula, ojo, lo que el 1194 regula es un proceso especial inmediato. Nosotros no tenemos procesos de fragancia, ni juzgado de fragancia. Ese es un modelo que lo tiene Costa Rica. Costa Rica tiene procesos especiales de fragancia, tiene juzgados de fragancia, y también los tiene Ecuador. ¿Ok? Entonces, eso pasa cuando a veces queremos incorporar algo, pero no lo hacemos bien. Digamos, hacemos una mala copia de los modelos, ¿no? Y eso mucho pasa en nuestro país. O sea, los estipamos tal cual y no los aterrizamos o vemos si en nuestra realidad puede aterrizarse tal cual como los traemos o los exportamos de otros países. Entonces, este modelo fue traído de Costa Rica, luego se replicó en Ecuador, que son países que sí tienen juzgados de fragancia. Nosotros no. Nosotros tenemos juzgados de procesos inmediatos. Es decir, que son jueces comunes y que cualquiera de ellos puede conocer o un proceso común o un proceso especial, porque así es el Código Procesal Penal. No hay una norma que diga que tengan que repartirse, que tengan especialidad, etc. No lo hay. Entonces, a cualquier juez de la investigación preparatoria le puede entrar un proceso, ya sea como común o ya sea como un proceso inmediato. Estoy hablando a esta fecha, ¿no? No obstante, al 30 de noviembre de 2015 hubo esa, digamos, desorganización que se empezó a generar en los juzgados y se generó conflictos de competencia, por cierto, también que luego ya se fueron resolviendo poco a poco. Bien, entonces, vamos a entrar ya a analizar cuáles fueron los supuestos de aplicación que trajo
proceso inmediato con el decreto legislativo 1194. Bien, el primer punto acá es que cuando vimos el proceso inmediato primigenio, originario, decía el fiscal puede, ¿no? O podrá. Es decir, era un tema facultativo por parte del fiscal que aplique o no aplique el proceso inmediato. En cambio, con el 1194, no. Dejó de ser un proceso facultativo y se convirtió en una obligación para todos los representantes del Ministerio Público que cuando se encuentren frente a cualquiera de estos supuestos que tienen ahí a la vista, es decir, fragancia delictiva, confesión o elementos de convicción evidentes, tienen la obligación de ir en proceso inmediato. ¿Ok? Bien, pero a su vez, esta norma también generaba, digamos, cierta tensión, que ahorita vamos a explicar por qué. Porque para empezar, el fiscal como director jurídico de la investigación debe elegir la mejor estrategia para su caso, ¿no? La norma, el legislador, mucho menos el juez, no le va a decir al fiscal cómo va a investigar, si debe ir en el proceso inmediato, el proceso común, en la acusación directa. Eso es algo discrecional a partir de la autonomía constitucional que tiene el Ministerio Público en la persecución del delito. ¿Okay? No obstante, ya el legislador acá se nota la voluntad legislativa de querer pues, obligar que en todos estos casos de evidencia delictiva se aceleren, ¿no? Se aceleren y se avancen con ellos. Y luego en el inciso 4 incorpora dos supuestos más, de manera innecesaria, por cierto, en el cual dice, independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el fiscal dice también deberá ir en proceso inmediato cuando se encuentre o cuando se trate de delitos de omisión de justicia familiar o de conducción en estado de ebriedad drogadicción. ¿Por qué yo digo de manera innecesaria? Por lo siguiente, vamos a regresar a los supuestos anteriores. Pregunta, ¿acaso el delito de omisión de justicia familiar o de incumplimiento de obligación alimentaria no es un delito evidente? ¿No es un delito que se podría subsumir tranquilamente en el supuesto C? Es decir, los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado son evidentes. Claro, ¿no? Porque el juzgado para el letrado remite a las fiscalías todo el expediente, la sentencia, la confirmación, la liquidación, el traslado para que pague por los 3 días, no pagó, se consumó el delito, etc. Es un delito preconstituido, ¿no? Entonces, tranquilamente ese delito de omisión de justicia familiar se subsume dentro de este supuesto de literal C, elementos de comisión acumulados durante las diligencias preliminares. Y el otro delito, que está acá, que se hace referencia a conducción en estado de ebriedad, tranquilamente queda absorbido por el delito, el supuesto de fragancia delictiva. Porque imaginemos, pues, como digan ustedes, que nos imaginemos un caso de conducción que no haya fragancia delictiva. Eso es imposible, ¿no? Es decir, encontrar a una persona que no está ebria y decirle que es fragante. Es un poco complicado que ello pase. O sea, todos los delitos de conducción de estabilidad justamente serán en supuesto fragante, ¿no? Son los intervenidos, los borrachitos, como vamos a llamarlos, son encontrados conduciendo un vehículo motorizado en estado de ebriedad. Y eso es, pues, en pocas palabras, fragancia delictiva. Entonces, bueno, ahí nuevamente se aprecia, pues, que estos supuestos del inciso 4 tranquilamente pueden haber sido regulados en los primeros 3 numerales. Bien, entonces fíjense, estos son los supuestos de procedencia del proceso inmediato a partir de la entrada en vigencia del decreto legislativo 1194 desde el 30 de noviembre de 2015, ¿no? Son 5 supuestos. Todavía no tocamos el tema de la modificatoria de la ley 31.960, pero acá estamos, ya llegamos ya. ¿Qué pasa ahora con esta ley? Ahora esta ley modifica los supuestos de aplicación del proceso inmediato e incorpora un nuevo inciso, el inciso D. Dice,
que también el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato cuando dice reciba del juez competente copias certificadas de las piezas procesales pertinentes para acusar al deudor alimentario por la comisión del delito de omisión de prestación de alimentos. Y también a su vez modifica el inciso 4, porque antes estaba regulado eso en el inciso 4, dice, independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el fiscal deberá solicitar la incoación de proceso inmediato para el delito de conducción extraviada. Se quedó solito ahí la conducción, ¿no? Se quedó solito. Bien, obviamente que vamos a analizar la problemática de este literal, pero antes de ello vamos a tener la visión completa, la versión completa. Hoy por hoy, a partir del 18 de diciembre del 2023, estos son los supuestos de aplicación del proceso inmediato. ¿Ok? En el inciso 1 están 4 supuestos: fragancia selectiva, confesión, elementos de comisión evidentes, incumplimiento de obligación alimentaria, que es lo que se incorpora al inciso 1, y en el inciso 4 sigue manteniéndose el delito de conducción en estado de ebriedad. Bien, ahora sí, a ver, análisis del literal D, ¿no? El supuesto incorporado por la ley 31.960. Vamos ya de frente a la modificatoria. Fíjense, esta ley trae dos modificaciones. No solamente modifica el 446 del Código Procesal Penal, sino también modifica el artículo 566A del Código Procesal Civil. Pero tiene una regulación bastante criticable. A ver, por favor, si me pueden decir. Miren lo que dice el 566A. Dice, si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de sentencia con calidad de firme, no cumple con el pago de los alimentos, el juez de oficio y bajo responsabilidad, previa liquidación, previo requerimiento de pago y el consentimiento expreso del representante procesal del menor alimentista, remitirá copia certificada de las piezas procesales al fiscal provincial penal de turno a fin de que proceda conforme a sus atribuciones, de conformidad con el literal D del artículo 1 del artículo 446 del nuevo Código Procesal Penal. Bien, a ver, miren, resulta lógico que si un juez de paz letrado en el desarrollo de esa actividad judicial conoce de la comisión de un delito, está obligado por ley a informarlo. Más aún a esta clase de delitos que los jueces de paz letrado están acostumbrados a ver o que, digamos, se consuman en la tramitación de sus procesos. Se establece una sentencia de alimentos, se confirma la misma, se requiere el pago, no paga, se hace la liquidación, se notifica, se aprueba la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas, con esa aprobación se le da un plazo al demandado deudor para que cumpla, bajo aparecimiento de ser denunciado por el delito de omisión. Se venció el plazo, no cumplió, se consumó el delito. Pregunta, bajo esa lógica entonces, si ya se consumó el delito, ¿para qué un juez que se encuentra obligado a reportar los delitos que conozcan en el ejercicio de su función tendría que necesitar el consentimiento expreso de la representante del menor? O sea, no entiendo la lógica de la norma. Y si la agraviada o la mamá del alimentista dice, no, no quiero que lo denuncien, ¿qué haría el juez civil o de paz letrado? ¿Le haría caso? No puede, porque se encuentra obligado por norma a reportar toda esta clase de actividades delictivas que él conozca. Además está el principio de oficialidad. Los delitos se persiguen de oficio. No existe un agraviado que pueda oponerse, decirle a un fiscal o decirle a un juez, no quiero que denuncies el delito. Perdón. No quiero que denuncies el delito, ¿cierto? Eso no pasa, eso no existe. Cuando la persecución es pública. Entonces, desde esa perspectiva, no le encontramos sentido a esta oración o este consentimiento que la norma procesal civil exige, porque además afecta a dos cosas.
Este consentimiento que exige la norma procesal civil afecta el principio de oficiosidad. El delito se persigue de oficio. Los delitos de omisión, ausencia familiar son perseguibles de oficio. Entonces, nada tiene que ver el consentimiento del agraviado, en este caso. Y, a su vez, es contraproducente porque si que el espíritu de la norma del 566 y del 446A es impulsar los delitos, la tramitación de los delitos de omisión de ese familiar, y si se quiere impulsar y ganar, alcanzar una justicia célere, pronta, ¿por qué tendríamos que solicitar el consentimiento de la representante del menor? Si dice que no, no quiero que lo denuncien, no quiero que emitan copias, o sea, eso no tiene ninguna implicancia jurídica, no tiene ninguna relevancia jurídica para, digamos, poder denunciar, investigar y perseguir estos delitos, ¿sí? Por las cosas que hemos señalado. Por lo tanto, es una norma, me parece, que tiene una redacción técnica muy pobre. Bien, pero además de ello, el otro punto es que la ley 31.960 incorpora un nuevo supuesto de aplicación del proceso inmediato, que es literal D, y prescribe lo siguiente. Dice que el fiscal debe solicitar el proceso inmediato cuando reciba del juez competente copias certificadas de las piezas procesales pertinentes para acusar al deudor alimentario por la comisión del delito de omisión de intereses familiares. Bien, tendríamos entonces que acá decir cuatro cosas. En primer lugar, es obvio la intención del legislador de querer priorizar y resaltar, digamos, los supuestos de procedencia cuando se trata de los delitos de omisión a la asistencia familiar. O sea, se nota la intención de que sea rápido, de que por encima de todos los delitos, el fiscal y el juez tienen que atenderlo de manera seria. Incluso les está estableciendo un procedimiento especial, que ni bien reciban las copias, el fiscal de inmediato debe requerir el proceso inmediato. Ojo con eso, ¿ya? Ese es el espacio temporal. Por eso, la segunda idea dice, determina la oportunidad procesal en la que debe incoar el proceso inmediato. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando vamos al 447, el proceso, el supuesto de fragancia delictiva tiene su propio procedimiento, ¿no? El fiscal tiene 48 horas desde la detención del imputado para solicitar la ecuación del proceso inmediato. O sea, es el único supuesto que tiene su, o tenía, hasta antes de esta modificatoria, tenía su propia vía. El 447, último párrafo, decía, para los incisos B y C, es decir, para la confesión y para la evidencia delictiva, elementos de comisión suficientes, decían, se tendrían que realizar luego de culminar las diligencias preliminares o 30 días después de formalizar la investigación preparatoria. Es decir, el B y el C tenían otros supuestos u otra oportunidad procesal para el que el fiscal pueda requerir el proceso inmediato. ¿Se dan cuenta? O sea, la norma distingue eso. La fragancia delictiva, 48 horas, y la confesión y el delito evidente después de las diligencias preliminares o 30 días de formalizar la investigación preparatoria. Acá no. Acá te está diciendo cuando reciba. ¿Sí? Cuando reciba. Por eso la tercera idea dice, distingue temporalmente su aplicación respecto a los supuestos de aplicación B y C. Ahora, la última idea, la que está en color morado, es lo que preocupa, porque al no haber investigación preliminar, hay una mayor probabilidad de afectación de los derechos del imputado. Eso es clarísimo. Y lo vamos a demostrar rápidamente con esto. Miren, ya tenemos en la mente los cuatro supuestos de aplicación. Fragancia, confesión, evidencia delictiva, previo interrogatorio del imputado, dice, y D,
cuando se reciban copias certificadas. Fíjense, ¿qué de común tienen los tres primeros supuestos? Lo vamos a ver en la diapositiva para entenderlo. Acá. El inciso 1 actualmente tiene cuatro supuestos, con la modificatoria. ¿Qué de común tienen los primeros tres supuestos? Bueno, en la fragancia delictiva, el imputado tiene la posibilidad de declarar, porque está detenido. Ya depende de si declara o guarda silencio, pero tiene esa posibilidad. En la confesión igual. En la confesión, obviamente has tenido que declarar para confesar. Y en los elementos de comisión evidentes, la norma exige que no basta que haya elementos de comisión evidentes, sino que tiene que haber el previo interrogatorio del imputado. Es decir, ¿qué tienen en común los tres primeros supuestos? Que el imputado ha tenido la posibilidad de declarar o que ha declarado. ¿Y por qué la norma busca garantizar esa posibilidad del imputado? Para que conozca la imputación, para que sepa que en su contra hay un delito que se está procesando a través del proceso inmediato. Pregunta, ¿pasará ello con la nueva incorporación, con el inciso C? Obviamente que no, porque conforme estamos analizando aquí, el fiscal, según la norma, recién reciba, ni bien reciba las copias certificadas, tendrá que iniciar o requerir el proceso inmediato. Y la pregunta es, ¿y la declaración del imputado? ¿No? Entonces, me parece que ahí está el problema mayor de este supuesto, porque recordemos que en muchos casos, y así nos dice la práctica, estas personas que resultan, digamos, denunciadas penalmente por los delitos de violencia familiar, muchas veces no han sido notificadas correctamente. Les notifican con la última resolución que justamente va a consumar el delito en una dirección inexistente, en una dirección equivocada, o cuando el sujeto está en el extranjero. El sujeto está en el extranjero hace años y todo el proceso era notificado en Perú. La pregunta sería, ¿hay dolo? Porque es un delito doloso. O sea, si tú le haces un requerimiento de pago, mínimamente hay que asegurarnos de que esa persona, el obligado, tenga conocimiento de esa obligación de pago y que tiene 3 días para pagar, porque si no se va a consumar un delito, ¿cierto? Eso es lo que le da el conocimiento. Pero si él no tiene conocimiento de ese hecho, ¿cómo lo vamos a imputar el delito en sí? Entonces, ahí está lo complicado de esta último supuesto. Y, coherente con ello, obviamente el 447 también señala eso, ¿no? Lo que yo les decía, fíjense, para los literarios B y C, a que se hace referencia a la confesión y el delito evidente, ¿sí? En esos casos, dice, el requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los 30 días de formalizar la investigación preparatoria. Entonces, ya vamos claramente estableciendo las oportunidades procesales, ¿no? La evidencia delictiva tiene su propio procedimiento, 48 horas después de la detención, antes de que venza. B y C, durante las diligencias preliminares o al culminar las diligencias preliminares o 30 días de formalizar la investigación. Y el D, una vez que se reciben las copias certificadas. ¿Ok? Vamos aclarando ideas. Bien. Entonces, vamos a ver el mito 2. Mito 2. ¿Realmente es obligatorio incoar un proceso inmediato en todos los supuestos de fragancia delictiva? ¿Será así? Miren, ahí en la vista hay dos imágenes en las cuales hay dos delitos fragantes. Uno, un accidente de tránsito, puede ser un homicidio culposo, lesiones culposas o ambos, y en otro, un delito de tráfico y uso de drogas. ¿Qué pasaba en ese entonces? A ver, la pregunta es si las 48 horas
que tenemos o que el legislador ha otorgado alcanzan o sirven para realizar todos estos actos de investigación. En un accidente de tránsito, con homicidio culposo, lesiones culposas, obviamente hay que hacer múltiples actos de investigación, recabar el tema de la necropsia, realizar el examen técnico pericial para determinar el agente contributivo, ¿no? Eh, Recabar las historias clínicas de los heridos para ver el nivel de las lesiones. Hay varias cosas por realizar acá. Entonces, no siempre las 48 horas van a alcanzar. ¿Qué hablar, ni hay que hablar del delito de tráfico ilícito de drogas, sobre todo en provincias, que para determinar el pesaje definitivo no hay laboratorios en todos los distritos judiciales o fiscales. Muchas veces mandan a Lima. Entonces, ¿en cuánto demora esa diligencia de remitir a Lima para determinar el pesaje de la droga? 6 meses, 8 meses. Se acaba la investigación preparatoria y ni siquiera a veces la policía lo manda a Lima por falta de presupuesto y por todas las cosas que nosotros conocemos. Entonces, acá hay un tema que se debe aclarar. Fíjense, en los casos de fragancia delictiva, cuando el fiscal vaya ante el juez de la investigación preparatoria o del proceso inmediato, el juez se va simplemente a limitar a verificar si se presenta o no se presenta el supuesto. Es decir, si se trata o no se trata de un supuesto de fragancia delictiva. ¿Cierto? Nada más. Porque ese es el estándar que le impone la norma. El 446 le dice que el juez tendrá que verificar que se trate de fragancia delictiva, confesión sincera, elemento delictivo, etc. Y listo, y aprueba el proceso inmediato. Es que el juez no tiene otro criterio más que analizar porque la norma no se lo da. Entonces, como pasó en la realidad, recuerdo yo, en esos años era fiscal. Bueno, desde diciembre del año pasado soy juez penal titular de Lima, pero he sido 12 años fiscal en La Libertad y también en Lima un año. Pero ¿qué pasaba al 15 de noviembre de 2013? Pasó un caso muy curioso y le voy a contar para que se entienda la idea. Un colega tuvo un caso de accidente de tránsito, homicidio culposo y lesiones culposas. Entonces me dice, Renato, desde ayer está en vigencia la ley, fue un domingo, 30 de noviembre, y es lunes, estoy de turno, me dijo. Pero me dice acá, no voy a poder recabar todo lo que necesito, me falta la inspección técnica policial, el factor determinante, el factor contributivo, las historias clínicas, el certificado, el médico legal para determinar los días de las lesiones, o sea, miles de cosas. Es cierto, le digo. ¿Y ahora qué hago? Porque la norma me dice que tengo que ir en proceso inmediato. Pero él como fiscal sabía que no tenía un caso para el proceso inmediato. Porque el tema del proceso inmediato no se acaba con que el juez de la investigación preparatoria te apruebe y te mande a juicio. Al contrario, empieza lo complicado para el proceso inmediato. Recordemos nosotros que no nos podemos quedar con la idea de que logramos un proceso inmediato. La idea del fiscal es obtener una sentencia, porque para eso está construido el proceso inmediato, para obtener sentencias condenatorias, ¿no? Entonces, yo le digo, pues, es algo bien fácil. No vayas al proceso inmediato, formalízalo, pero la mejor defensa que tiene un magistrado es su motivación y desarrolla considerando de por qué no vas al proceso inmediato. Porque ir en proceso inmediato te va a generar finalmente impunidad, porque va a ser un juicio sin prueba, va a ser un juicio sin armas. ¿Cómo vas a ganar el caso? Él hizo eso, hizo su formalización, justificó, argumentó por qué no iba a proceso inmediato, pese a que la norma le exigía, va al juez del proceso inmediato, perdón, al juez en ese entonces proceso común, y el juez le dice, no, ¿por qué me has traído este proceso acá? Si este proceso es propio del proceso inmediato, es un caso de fragancia delictiva. Sí, doctor, pero lo que pasa es que no voy a reunir todo, falta esto, falta lo otro, ya la policía me dijo que me va a entregar la otra semana y cómo voy a proceso inmediato sin pruebas, etcétera. No le dijo, te devuelvo tu formalización, te devuelvo tu detenido y te doy el plazo de
24 horas para que tú vayas al proceso inmediato. Si no, te voy a denunciar por desobediencia a la autoridad. Por eso yo les decía que este proceso al inicio fue una prueba de fuego para los jueces, porque el juez tiene que pensar que no es la boca de la ley. Estamos en un estado ya no de derecho, sino en un estado constitucional de derecho. Ya no solamente puede pensar en razón a la ley, sino en otros parámetros mucho más altos, como los constitucionales, como los convencionales. Y le devolvieron su detenido enemigo con su prisión y todo, y tuvo que hacer lo que el juez le dijo. Pero ahí hubo una falta de ponderación que luego ya la Corte Suprema, en el Acuerdo Penal de 2016, aclaró. Entonces, estoy dejando estas ideas porque quiero que se entienda bien el otro punto que voy a tocar, que tiene que ver con la evidencia delictiva y la suficiencia probatoria. Bien, entonces, y eso está concatenado con esto. ¿Será lo mismo evidencia delictiva que suficiencia probatoria? Ojo, tiene que ver con lo anterior. Vuelvo a repetir, el juez de la investigación preparatoria solamente tiene que ver que se trate de un supuesto de evidencia delictiva, es decir, fragancia, confesión, elementos de comisión evidentes, y ahorita pues el tema de las copias de la OEF, ¿no? Pero pregunta, ¿evidencia delictiva es lo mismo que suficiencia probatoria? Les pongo otro caso, ahora sí, para explicarles esto. En una conferencia un abogado me dice, doctor, yo he tenido un caso en el cual por tráfico ilícito de drogas, en el cual yo me he opuesto a que el proceso vaya en proceso inmediato. ¿Y por qué, doctor, se ha opuesto? Porque el fiscal no tenía todo. El fiscal le faltaba el pesaje definitivo de la droga. Ojo con esto, ¿eh? Le faltaba el pesaje definitivo de la droga. Ya le digo, perfecto. Entonces, ¿y usted por qué se oponía? Porque ¿cómo va a ser posible, pues, doctor, que vayamos a un juicio que el fiscal no tiene el pesaje de la droga, el pesaje definitivo? Claro, que lo va a tener si en 48 horas en Trujillo es imposible que lo obtenga, ¿no? Porque eso lo mandan a Lima y por lo menos se demora entre 6 a 8 meses si es que tiene suerte. Puede ser hasta un año. Mm, y yo le digo a la defensa, ¿y, ¿y de qué se preocupa usted? Porque lo que la defensa no estaba viendo era, su mirada solamente se había centrado al tema del proceso inmediato. Pero las exigencias son distintas para el juez de la investigación preparatoria que va a aprobar un proceso inmediato y es distinta para el juez de juicio que va a emitir una sentencia condenatoria. Ahí está el detalle. Entonces, retomando ese caso, el juez de la investigación preparatoria que va a aprobar un proceso inmediato, a lo mucho se va a fijar y va a decir, bueno, efectivamente, el ciudadano fue intervenido en el día 28 de julio, el día tal, a la hora tal, le hicieron el registro personal y le encontraron droga. Listo, bingo, fragancia delictiva. Porque eso es lo que exige, ese es el estándar normativo que te exige el 446, un supuesto de fragancia delictiva. El juez de la investigación preparatoria no se va a detener a analizar si tienes o no evidencia en calidad de suficiencia probatoria para ir a juicio. Así de sencillo. ¿A quién sí debería preocupar eso? Al fiscal. Porque el fiscal, una vez que pasa a juicio, ahí en juicio, el juez de juicio ya no le va a exigir simplemente que sea evidencia delictiva o que sea un caso de fragancia delictiva. El juez de juicio va a decir, muéstrame la prueba. Tú me has traído acá un caso de tráfico y uso de drogas, ¿cierto? Muéstrame la prueba que acredite de existencia del delito y la vinculación del acusado con el mismo, ¿sabes? Su responsabilidad penal. Pregunta, en ese caso concreto, el fiscal, sin el pesaje definitivo, que por cierto no es poca cosa, ¿no? Porque es parte del tipo. ¿Es parte del tipo o no es parte del tipo? ¿Y los 99 que dice? Que la posesión no es punible, 5 gramos de PVC, 8 de marihuana, 2 de clorhidrato, ¿cierto? Esa posesión no es punible. Pero luego el 298.1 también tiene sus marcos ahí, sus estándares, incluso para ver si no es punible y luego para ver si es un tipo base o incluso si es agravado. Es decir, el pesaje definitivo de la droga es parte del tipo.
Pregunta, ¿habrá un juez de juicio que pueda condenar a un acusado por tráfico y uso de drogas sin el pesaje definitivo de la droga? ¿Sin saber realmente cuánta droga tenía? O por último, sin saber o verificar que realmente era droga. Imposible que un juez condene en esas circunstancias, ¿no? Por el contrario, operará pues el tema de, si quieren, la duda a favor del acusado, obviamente, porque para mí sería un caso de insuficiencia probatoria, porque el fiscal no ha podido probar realmente el tema del pesaje. Entonces, en ese ejemplo, claramente se ve que las exigencias son distintas. Para que un juez de investigación preparatoria apruebe el proceso inmediato, bastará con verificar que se encuentra en uno de los 4 supuestos del 446. Listo. Pero para emitir una sentencia condenatoria, ahí sí el juez de juicio ya no le va a bastar con tu fragancia, con tu confesión, con tu cerebro. No. Él quiere otro estándar, ¿no? Un estándar de suficiencia. ¿Para qué? Suficiencia para destruir el derecho a la inocencia. Y acá están los famosos estándares, ¿no? Los famosos estándares que elaboraba la Corte Suprema en la sentencia plenaria de Castellón 1 de 2017. Por cierto, también estándares que yo no concuerdo y rápidamente les voy a decir por qué no. A ver, fíjense los nombres nada más, ¿no? Sospecha inicial simple, sospecha reveladora, sospecha suficiente, todo es sospecha. Y la verdad que hablar del término sospecha reveladora, sospecha suficiente, sospecha grave, no es técnico. Es más, resulta contradictorio. ¿Por qué? ¿Cómo está la sospecha? La sospecha es una conjetura, es algo subjetivo, ¿cierto? Ese es sospechar, no tiene base objetiva. Por eso que la sospecha, como primer nivel del conocimiento o el nivel más incipiente, solo se acepta en la investigación preliminar. Es decir, para poder denunciar un hecho. Resultaría irrazonable que cuando un agraviado va a la comisaría o a la fiscalía a denunciar un hecho, la policía le diga, tráeme la prueba, ¿no? O el fiscal le diga, tráeme la prueba de tu delito. No, eso no pasa, porque a ese nivel solo basta la sospecha. Listo. Ah, pero cuando el nivel del conocimiento del proceso penal o el nivel de desarrollo de la investigación va avanzando, entonces quiere decir pues que ya se van exigiendo otro tipo de conocimiento. Entonces, la norma habla de, por ejemplo, de elementos de convicción reveladores, dice la norma, el 336, que la Corte Suprema ha tenido que llamar sospecha reveladora. ¿Y por qué es contraproducente? Porque los elementos, ese estándar revelador, están cimentados sobre datos objetivos, verificables, cuantificables. ¿Cuáles son? Los elementos de convicción. Los elementos de convicción que ha recabado el Ministerio Público durante la investigación preliminar. Y esos elementos de convicción no tienen nada de sospechosos, no tienen nada de sugestivos. Son elementos de convicción objetivables, medibles, verificables. Me refiero a las declaraciones testimoniales, documentales, periciales que el Ministerio Público haya realizado durante su investigación preliminar. Ahí no hay nada de sospecha. Peor aún, si la investigación sigue avanzando y el fiscal quiere solicitar una prisión preventiva, ya no es cualquier estándar, ¿no? Es un estándar fundado y grave. Fundado y grave. ¿Por qué? Porque le va a restringir la libertad a una persona. Y ese estándar fundado y grave tampoco no tiene nada de sospecha, ¿no? Porque se va a cimentar sobre elementos de convicción sólidos. ¿Y qué son los elementos de convicción? Son los resultados acreditativos
de los actos de investigación o averiguación realizados por el Ministerio Público. Entonces, los elementos de comisión son datos objetivos, no tienen nada de sospecha. ¿Ok? Entonces, no quiero expandirme más sobre esto por el tema que estoy avanzando, pero no es técnico llamar sospecha reveladora. Esto, la Corte Suprema, por un tema de moda, ha cogido una clasificación que realiza un autor italiano llamado Leone, pero pienso yo que no se han detenido a analizar realmente el real alcance de estas denominaciones. Lo otro que critico respecto a esos estándares que señala la Corte Suprema es que ha señalado que el estándar fundado y grave que se exige para la prisión dice que es más intenso, es más vehemente, en palabras de la Corte Suprema, que el estándar de sospecha suficiente. Debe ser más vehemente, dice la Corte Suprema, ¿no? O sea, es mayor que el estándar que se requiere para acusar. Con lo cual, tampoco obviamente concuerdo, por dos razones. La primera, porque el estándar para una prisión preventiva es un estándar para una medida cautelar, ¿cierto? Y lo cautelar es lo accesorio de lo principal. Y si es lo accesorio de lo principal, no puede ser más importante que lo principal. Y lo principal es la condena. Eso es lo principal. Entonces, si hablamos de estándar, no podemos decir que el estándar para pedir una medida cautelar sea más fuerte, sea más importante, sea más vehemente que el estándar para pedir una condena, una pena. Por ahí estamos mal. Segundo, desde el punto de vista práctico, tampoco resulta aceptable, fíjense, decir que el estándar fundado y grave de la prisión preventiva es más intenso, porque generalmente en los procesos penales, ¿cuándo se solicita la prisión preventiva? ¿Acaso no es al inicio del proceso, en la etapa inicial del proceso? Y la pregunta es, ¿ya el fiscal al inicio del proceso ya tiene ese desaque, tiene ese estándar fundado y grave que sea mayor o suficiente, que sea mayor que el estándar de suficiencia que se alcanza en la etapa intermedia? No es así, ¿cierto? En la realidad no opera así. Es por eso que la prisión preventiva se solicita siempre al inicio del proceso y el fiscal continúa realizando sus actos de investigación. ¿O no es así? Entonces, por regla general y por el desarrollo del conocimiento, mientras más desarrolle, más avance la investigación preliminar o preparatoria, la preparatoria, perdón, es donde más prueba o más elementos de convicción se va a ir recabando y en donde más fuerza y más corroboración va a coger la imputación. Es decir, con todo ello, al culminar su investigación preparatoria, realmente el fiscal estará en condiciones de poder aseverar si tiene o no tiene un estándar de suficiencia probatoria. Pero es después, no antes. Entonces ahí también hay una contradicción desde el punto de vista pragmático. Bien, sigamos entonces. Pero no todo es malo y esta modificatoria de la 31.960, si bien es cierto, y yo en anteriores ponencias, hace años ya, vengo diciendo esto de los estándares, de que el fiscal no solamente se debe preocupar por la evidencia delictiva, por ver que es un caso de fragancia, de confesión o delito evidente, sino que además tiene que ver si su caso cuenta con suficiencia probatoria. Porque eso es lo que debe preocupar al fiscal. No se debe preocupar tanto por que le apruebe el proceso inmediato, sino si tiene o cuenta con suficiencia probatoria porque va a ir a un juicio oral. Y en el juicio oral los estándares son otros, los estándares son altos. Bien, entonces, esta modificatoria viene a corroborar ello. Porque fíjense lo que dice el literal D. Cuando el fiscal reciba del juez competente copias certificadas de las piezas procesales pertinentes para acusar al deudor alimentario. ¿Qué nos está dando ahí? La norma nos está dando ya un criterio normativo
un estándar. Podemos deducir ahí un estándar. Ojo con esto, ¿eh? ¿Cuál será ese estándar? Dice, el fiscal podrá requerir el proceso inmediato cuando de las piezas procesales pertinentes, ¿no? Pueda acusar. Fíjense. Es decir, ya normativamente nos están diciendo que de las copias que él reciba, tiene que haber alcanzado ese estándar. Contrario sensu, no podría serlo, ¿no? Porque esa es la lógica. O sea, es así como coherentemente se debe aplicar el proceso inmediato. Es la realidad. Luego ya la Corte Suprema ha tratado, no lo ha dicho así de pronto con la efusividad que yo la digo, pero en el Acuerdo Penal de 2016 ha señalado que se hace obligatorio para el fiscal que solicite el proceso inmediato cuando pues aparezcan los elementos completos del hecho, ¿sí? ¿No? En fin, avancemos. Así es como ha quedado regulado ahora el inciso 4 del 446, ¿no? Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el fiscal también deberá solicitar la incoación de proceso inmediato para el delito de conducción, estabilidad o drogadicción. Bueno, se quedó solito el delito de conducción porque ya el delito de OF pasó a ser el literal D. ¿Ok? Bien, vamos a analizar rápidamente los supuestos de aplicación, ya con la modificación. Primero ya la fragancia delictiva, donde ya todos conocemos, se encuentra regulado el artículo 259. Existen tres clases de fragancia: la fragancia propiamente dicha, la cuasifragancia y la presunción de fragancia. En la fragancia propiamente dicha, se presentan con mayor intensidad los dos elementos, tanto de inmediatez temporal como de inmediatez personal, que son elementos que configuran a la fragancia. Lo vamos a ver ahí. El autor es descubierto ejecutando el hecho. Inmediación temporal. Fue descubierto, como previamente se llama, con las manos en la masa. El actor fue descubierto con medios o elementos que acaba de cometer el delito, o durante vinculado con el cadáver o instrumento del delito. Inmediación personal, ¿no? Pero además hay otro elemento sumamente importante, que es el tema de la percepción sensorial, porque tiene que haber un tercero que perciba la realización del hecho, justamente para habilitar el tema de la fragancia. Entonces, cuando hablamos de fragancia tenemos que verificar que o el hecho se está ejecutando o que ya acaba de ser consumado, tiene que ser percibido por un tercero, y aún ahí, y es así como tenemos nosotros la fragancia delictiva. Esta fórmula nos va a permitir a nosotros descartar la sospecha, la conjetura, la intuición y la deducción. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, quien el detiene en fragancia delictiva no es el juez, no es el fiscal, es la policía. La policía, como primer interventor del delito, es la persona que restringe la libertad de los ciudadanos, ¿no? Por cierto, que no están muy formados en estos temas, y entonces tenemos muchos supuestos de detención por sospecha policial. Rápidamente lo voy a tocar, ¿no? Supuestos de atipicidad, supuestos que no constituyen fragancia, supuestos extemporáneos de fragancia o supuestos de actitud sospechosa. Supuestos de atipicidad. La vez pasada conocí un caso aquí en Lima en el cual la policía había detenido a un señor que había sacado a pasear a su perrito por San Isidro. Como el perrito es gracioso, curioso, dos niños pasaban por ahí, se acercaron al perrito, el perrito se puso a jugar con los niños, el señor sacó su perrito, sacó su celular y se puso a filmar al perrito cuando jugaba con los niños. Al ratito, por ahí aparecieron las mamás de los menores, hicieron un escándalo porque el señor estaba grabando a los menores. Pero no es que el señor estaba grabando a los menores,
Estaba grabando a su perrito y también aparecían los menores. Bueno, llamaron a Serenazgo, Serenazgo llamó a la policía, detenido, detenido el señor. ¿Por qué creen que lo detuvieron? Por delito de violación a la intimidad. En un parque público en donde el señor estaba filmando a su perro. Está detenido más de 24 horas hasta el otro día en que anda su libertad para que posteriormente el fiscal termine archivando el caso por atipicidad y luego el fiscal superior termine confirmando el archivo por atipicidad. Pero el señor ya estuvo detenido más de 24 horas ahí, con todas las implicancias que ello genera para una persona de bien, ¿no? Porque una persona catedrática de universidades y todo eso. Pero bueno, fue víctima del sistema. Detención por eh, sospecha policial. Otro supuesto, supuesto que no positivo en fragancia. La vez pasada hubo un caso en el cual un joven llega en su carro a visitar a su mamá, a dejarle una medicina, y cuando llega a su casa ve que en la esquina habían tres personas que él dice son de mal vivir, de por la zona. Ingresa 5 minutos a dejarle la medicina a su mamá, y cuando sale se da cuenta que la puerta de su vehículo había sido forzada, le habían sacado su autorradio. Voltea a ver a la esquina, y no se encontraban los sujetos de mal vivir. ¿Qué hace? Dice, ah, ellos se lo han llevado. Se va a la comisaría que está a 2, 3 cuadras de su casa, pone la denuncia, sale con personal policial a peinar el área y encuentran a los tres sujetos tirados en un parque fumando su porrito y los detienen. Ellos son, los detienen, les hacen el registro personal, no les encuentran nada, los llevan a la comisaría, la policía llama al fiscal de turno y le dice, doctor, hay tres detenidos por hurto. Ya, cuéntame los hechos, le cuentan los hechos. Le dice, ¿le han encontrado con las cosas? No. ¿Hay alguien que ha visto que ellos han hurtado? No. ¿Y por qué los han detenido? No, es que el dueño dice que ellos han sido. Detención por sospecha policial. No aparecen los elementos, inmediatez temporal, inmediatez personal, ni la percepción sensorial del hecho. ¿Se dan cuenta? Para eso es importante los elementos. Para eso es conocer bien cómo se estructura una fragancia delictiva para no tener error al momento de calificar si realmente hay o no hay fragancia delictiva. Supuestos extemporáneos de fragancia. Se da un hecho de violación sexual el día sábado. La mujer denunció el sábado y recién lo detienen el martes. La policía detiene el martes al denunciado. Le dan cuenta al fiscal. Señor fiscal, hay una detención. ¿Sí? ¿Por qué? Por violación. Ya. ¿Cuándo son los hechos? El sábado. Pero estamos martes. Sí, no es que recién lo hemos encontrado. También es una detención por sospecha policial. Supuestos de actitud sospechosa. Lo más común, ¿no? La actitud sospechosa no es algo, o no debería ser algo valorativo. ¿Ok? Cuando nosotros, como operadores jurídicos, analizamos un acta policial de intervención, generalmente dicen los policías, ¿no? Se encontraba en actitud sospechosa. Claro, pero ¿qué es actitud sospechosa? Porque yo, ¿cómo valoro eso? El fiscal, ¿cómo valora eso? O sea, ¿qué es una actitud sospechosa? No debería ser algo valorativo, debería ser algo descriptivo. La policía, que sí tendría que capacitárseles y cuando consignen que sus detenciones se han dado por actitudes sospechosas, deberían describir por qué para ellos se trataba de una actitud sospechosa. De repente era un sujeto que salió corriendo de un mercado, de una tienda, con un celular en la mano y a media cuadra se cambió el polo o se cambió de ropa. Hubo otro sujeto que salió corriendo, se subió a una moto donde había otra persona y se fueron contra el tráfico. Son actitudes sospechosas. Pero hay casos en los cuales acaba de haber, acaba de haberse ocasionado un delito, un robo, y eso están caminando por ahí los transeúntes, y un transeúnte porque ve la policía y cambia de dirección, lo detienen. ¿Por qué lo detienen? Porque tú me estás evitando, ¿no? Detención por actitud sospechosa. Entonces, esos marcos tenemos que evitarlos
para, porque no son cuadros de fragancia propiamente dicho. Bien, en la confesión sincera ya, fíjense, el imputado tiene tres opciones cuando llega a un proceso penal. O declara y dice cualquier cosa, puede hasta mentir, que por cierto no existe un derecho a mentir, ¿ok? Hay algunos manuales que hablan del derecho a mentir, eso es falso. Ninguna constitución, ninguna convención habla de un derecho a mentir. Lo que hay sí es un derecho a la verdad, construido jurisprudencialmente por la Corte Interamericana, los casos Barrios Altos, Santo en Perú, La Cantuta, etcétera, a partir del cual los deudos de los familiares tienen el derecho a saber dónde se encuentran o qué pasó con sus familiares, dónde se encuentran enterrados, ¿no? El derecho a la verdad. Hay un derecho a la verdad, pero no hay un derecho a mentir. Por otro lado, el proceso penal, y acá yo soy muy crítico con ello, no necesita de la mentira para alcanzar la verdad. O sea, si finalmente la finalidad última del proceso penal es alcanzar la verdad probatoria, etcétera, para poder impartir justicia, porque nuestro sistema sí nos interesa alcanzar la verdad, no puedes alcanzar la verdad a partir de la mentira. Entonces, nuestro sistema tendría que sincerarse, como lo hace Estados Unidos, como se están haciendo otros países, y no le deberíamos permitir a los imputados que mientan. Tienen dos opciones nada más: o declaras o guardas silencio. Se acabó. No tienes por qué, no tendríamos por qué tener un proceso penal hipócrita y decir, oye, miente si quieres, ¿no? Porque para empezar, no hay un derecho a mentir y tampoco el proceso penal lo necesita. Si quieres declarar, declaras. Y si no, guarda silencio y punto, todo bien. En fin. Bien, la otra opción es que guarde silencio y tampoco pase nada, porque el silencio no se puede valorar ni positivo ni negativamente, es algo neutral. Y tres, que llegue y confiese. La confesión, fíjense, sí tiene efectos procesales, porque tiene valor probatorio, según el 160, es un beneficio premial, puede rebajar una tercera parte de la pena, y es una causal de procedencia del proceso inmediato. O sea, tiene efectos procesales. Entonces, de las tres opciones que tiene un imputado, declarar, incluso hasta mentir, guardar silencio y confesar, la única que tiene efectos procesales es la confesión. Ahora, ¿qué ha hecho la Corte Suprema respecto a la confesión para poder que sirva como supuesto de incoación del proceso inmediato? Hay dos clases de confesión: la confesión pura o simple y la confesión cualificada. En la confesión pura, pues, el imputado acepta de manera detallada, pormenorizada, sincera, su responsabilidad sobre los hechos. Pues ahí no hay ningún mayor problema. En la confesión cualificada, en cambio, acepta su responsabilidad, pero le incorpora circunstancias, ¿no?, que le permiten beneficiarse con la atenuación o la rebaja de la pena. Entonces, la Corte Suprema ha aconsejado que en esos casos, pues, no debería aplicarse el proceso inmediato cuando se trata de confesión cualificada. Respecto al tercer supuesto, los elementos de convicción evidentes, bueno, ya le hemos señalado, eh, requieren acreditar fehacientemente la totalidad del delito, es decir, la existencia del delito y la vinculación del imputado con el mismo. En este punto, el acuerdo plenario sí lo voy a reconocer. Fíjense lo que señala. Dice que los elementos de comisión recabados deben reflejar sin el menor asomo de duda o incertidumbre la realidad del delito y la intervención en su comisión del imputado. Dice, han de apuntar con certeza manifiesta, con conocimiento indudable, la comisión de un delito y la autoría o participación del mismo. Es decir, tienen suficiente fiabilidad inculpatoria. ¿Qué está haciendo acá la Corte Suprema? La Corte Suprema está diciendo, oye, por si acaso, el estándar que se requiere para ir en proceso inmediato en esta causal es tal de suficiencia probatoria, ¿no? De suficiencia probatoria, que es lo que vengo diciendo yo, y que felizmente ya hay un criterio normativo con el literal de que se acaba de incorporar, como hace un momento le dije, ¿no? Porque las copias sirvan para acusar, o sea, tengan ese estándar, ¿ok? Bien, vamos avanzando. Bueno, ya no voy a hablar de la omisión, porque me voy a referir a lo que ya señalé, aunque ojo, hay problemáticas también, no solamente del tema de los riesgos que puede ocurrir para el imputado, de que se haga el proceso inmediato sin su declaración,
sin que pueda él defenderse a nivel preliminar, porque no hay diligencias preliminares para él acá. Eso es lo peligroso. Y lo otro es que no se olviden que en el Código Penal hay dos clases de normas, normas imperativas y normas prohibitivas. Las normas prohibitivas me prohíben un hacer, no matar, no robar, no violar. Son normas prohibitivas, pero las normas imperativas fundamentan los delitos omisivos. Las normas imperativas me imponen un hacer, me imponen que yo haga algo, es decir, que yo preste alimentos, ¿sí? Entonces, este tipo penal se fundamenta sobre una norma imperativa, o sea, me impone que yo haga algo, que pase alimentos a mi prole. Entonces, desde esa perspectiva, el delito de omisión de justicia familiar castiga, no sanciona al que no puede, sino al que no quiere. Ojo con eso. A lo que voy es que puede ser que una persona no esté cumpliendo los alimentos, pero es porque no puede y no porque no quiere. Por ejemplo, vino la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo, estuvo entubada, etcétera, y no pudo pagar la pensión. Y en ese trayecto se atrasa y sin tener digamos, ninguna contemplación, le remiten copias por no haber cumplido con los alimentos. Pregunta, ¿esa persona habrá tenido dolo para no cumplir o fue producto de la enfermedad en la que se encontraba? Entonces, tenemos que analizar caso por caso. O sea, no es tampoco que el delito de omisión de justicia familiar sea un delito ya preconstituido, sea un delito sumamente fácil, no tenga su complejidad y que siempre van a ser todos responsables, ¿no? Porque estaríamos ya instituyendo, eh, digamos, una presunción de culpabilidad. Hay que tener mucho cuidado con este tema de los delitos de omisión. Y finalmente, el delito de conducción y estabilidad, que también tiene su problemática, sobre todo en nuestro país, porque ¿cómo es que lo operamos acá? ¿No? Simplemente el policía te hace la prueba del dosaje y luego te mandan a la sanidad, te extraen la sangre y listo. Si arrojó más de 0,5 o 0,25, dependiendo del vehículo privado o público, listo, ya estás en el equipo. Pero ¿será así? ¿Será así realmente? Miren lo que dice el tipo penal, ¿eh? El que encontrarnos en estabilidad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor, primer extremo, ¿ya? O bajo el efecto de drogas, de pacientes, sustancias y ahora dice, o conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con... Ah, no, perdón. Dice, el que encontrándose en estabilidad, coma, ese es el primer supuesto, primer presupuesto. El que encontrándose en estabilidad, coma, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0,5 gramos litro. O sea, son dos extremos, ¿eh? O sea, no basta con que tengas tú en la sangre proporción mayor a 0,5, sino que ello debe haber desencadenado en tu organismo una estabilidad. Porque, como ustedes sabrán, este grado de alcohol de 0,5 o de 0,25 puede ser que lo alcances con una o dos copas de vino. Vas a una parrilla, pides tu vino para sentar la carne, tomas tu copa y ya estás con el estándar cuantitativo, ya tienes el 0,5. Pero la pregunta sería, ¿estás ebrio? ¿Te encuentras en estado de ebriedad? Porque si la policía te interviene y te lleva a la sanidad y te sacan el dosaje, vas a aparecer con el tema cuantitativo. Pero la pregunta es, ¿estarás ebrio? ¿No? Entonces también tiene su problemática. Ya el Tribunal Constitucional Español se ha pronunciado al respecto y ha señalado pues que no solamente basta con el tema cuantitativo, sino también el tema cualitativo de la presencia del cual. Entonces, para ir terminando, tenemos el tema de el ejercicio, el proceso en sí del proceso inmediato, ¿no? Vemos acá, el fiscal requiere, entonces, para casos de fragancia delictiva, presenta su requerimiento, el juez dispone la ecuación, se aprueba el proceso, el fiscal formula la acusación, se remite por parte del juez de investigación preparatoria al juez de juicio, para que emita acumulativamente el auto de citación y enjuiciamiento y se realiza la audiencia. En esa audiencia, que es única, se va a realizar primero un control de acusación y luego el tema del juicio oral. Ahí lo tienen en dicha diapositiva. Bien, vamos a ver rápidamente el caso y con esto vamos terminando, ¿ya? 2 minutos. Miren, respecto al caso, es una casación muy importante que nos lleva a determinar o a entender
la importancia de comprender bien la fragancia delictiva. ¿Qué pasó acá? Es una niña, en su caso Suyana, en el cual se encontraba sola en su domicilio, llega un muchacho que es personal trabaja en el servicio público de luz, en el lugar de la ciudad de la niña, llega a arreglar la luz supuestamente y la encuentra a la menor sola. La niña le abre la puerta, confía de que va a arreglar la luz, el sujeto se percata que ella está sola, le pregunta si estaba sola, dice que sí, y le empieza a realizar tocamientos indebidos a la menor. La besa, le hace tocamientos y se va. Pero la menor, cuando llega a su mamá, le describe cómo había llegado el sujeto, ¿no? Con mameluco, del luz del norte, etcétera, etcétera. En una moto, listo. Al día siguiente, van a colocar la denuncia a la policía y de la policía y un patrullero lo estaban llevando de la comisaría a medicina legal para que la menor pase las pruebas. Y en ese trayecto, resulta ser la madre de la menor la que divisa que por la pista iba también así un sujeto con mameluco de luz del norte en moto lineal y la mamá dice, él ha sido, él ha sido, él ha sido. Él ha sido el que ha tocado a mi menor. La policía le interviene, ojo, previo reconocimiento o requerimiento de la mamá, no de la menor, de la mamá. Lo detiene, le hacen el proceso inmediato por violación sexual, colegiado confirma, ¿sí? La sala, perdón, el colegiado lo condena, 25 años de cárcel, la sala confirma la condena y van en casación. Van en casación y la Corte Suprema dice, pero acá se ha afectado el derecho al debido proceso, porque realmente no es un caso de fragancia delictiva. Este caso, este juicio, este proceso ha debido llevarse a través de un proceso común y no a través de un proceso inmediato, porque no se presentan los elementos de la fragancia delictiva. Quien ha terminado reconociendo al menor ha sido una persona que no ha presenciado los hechos, percepción sensorial del hecho, la importancia de este elemento. Quien debió haber reconocido, en todo caso, desde un principio al imputado, debe haber sido la propia menor, la propia agraviada, y no una persona que no vio, que nunca lo vio, ¿cierto? Entonces, si nunca lo vio, no se produce el cuadro de fragancia delictiva, y si no hay el supuesto de fragancia delictiva, no tendría por qué haberse tramitado ese proceso a través del proceso inmediato. Tuvo que llegarse hasta la Corte Suprema para que la Corte Suprema termine anulando el proceso, todo el juicio y ordenando que se tramite a través del proceso común y se resuelva ahí la situación jurídica de acusado. Entonces, finalmente, podemos nosotros distinguir tres velocidades de nuestro proceso penal peruano, siendo, por cierto, la velocidad del proceso inmediata la más peligrosa por todo lo que hemos acabado de ver. La primera velocidad, obviamente, es la del proceso común, ¿no? Cuando el fiscal formaliza su disposición de misión preparatoria, recorre la investigación preparatoria, la etapa intermedia, juicial. Ahí no hay ningún problema, ningún riesgo, ni para el fiscal ni para el diputado. En la segunda velocidad es cuando el fiscal ya, de acuerdo al caso, tiene sus elementos de convicción y de los elementos de convicción ya aparece la realidad delictiva, ¿no? Ya tiene acreditado el delito y la vinculación del imputado con el delito. Entonces, acusa directamente y va a la etapa intermedia. Acusación por salto. Se libera de la etapa de la investigación preparatoria. Segunda velocidad. Y finalmente, y la más peligrosa de todos hasta ahora, es la del requerimiento del proceso inmediato. Porque a través de este proceso especial, de frente prácticamente de las diligencias preliminares, y más aún con la modificatoria de la ley 31.960, ni bien recibían las copias, ese ciudadano va a terminar en un juicio oral y muchas veces no sabrá ni cómo. Entonces, podemos ver tranquilamente que esta tercera velocidad sigue siendo aún muy peligrosa cuando utilizamos el procesamiento. Bien, gracias. Ahora sí, si hubieran preguntas, encantado de resolverlas. Gracias, doctor Renato. Si hubiera alguna apreciación, alguna pregunta, algún comentario, por favor, levantar la mano para poderles dar el acceso al micro. Vamos dando acá. Tenemos al Vicente González Ventura. Eric González Ventura ha levantado la mano.
Buenos días, ¿me escucha, doctora? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Para el doctor Renato Vargas. Doctor, muy buenas tardes, gracias por la ponencia. Eh, ¿Es necesario, en estos procesos de omisión de asistencia familiar, cuando vienen las copias certificadas, realizar una investigación preliminar, al menos para que se le tome la declaración al imputado, o simplemente como se realiza lo más común, ¿no? Ir de frente ya a la incoación? ¿Cuál es para usted de repente la manera más práctica para no vulnerar el derecho de defensa de repente del investigado, ¿no? Ya, a ver, miren, ahí en base al explicado, hay, digamos, dos planos, ¿no? Hay dos planos. La voluntad del legislador es clara, o sea, ya señalado por ley al incorporar este inciso de la ley 31.960, que ni bien reciba las copias, el fiscal está obligado a ir al procesamiento. O sea, de frente ese ciudadano, digamos, deudor alimentario, va a pasar de frente a un juicio oral, ¿no? Y eso es lo peligroso, por eso recalco la velocidad de este proceso penal. Me parece que no ha debido ser así, me parece que se ha debido a mantener como lo hemos venido haciendo, es decir, garantizarle por lo menos sus diligencias preliminares. Porque si nosotros cotejamos este nuevo supuesto que ingresaba a la ley con los otros anteriores, ¿no? Vemos que, por ejemplo, para el tema de la fragancia delictiva se le garantiza su declaración previa, para el tema de la confesión también, para el tema de la evidencia delictiva también. En todos ellos hay diligencias que se van a realizar en presencia del imputado que le van a garantizar su derecho a declarar, a defenderse. Pero en el literal D no aparece eso, ¿no? O sea, es uno de los literales, digamos, más peligrosos que ha incorporado el procesamiento. Así está ya según el legislador, pero me parece que eso va a tener más adelante serios problemas, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos al doctor Edward Cipirán. Doctor Edward. Sí, doctor, buenas noches con todos. Una tingencia respecto a la flagrancia, que es un tema muy complicado. El doctor Jean Paul Tawada ha sacado un libro muy interesante, pero yo quiero su opinión porque acabo de escuchar en una